Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien, respetando esta cuarentena para cuidar la salud pública, tan frágil en estos tiempos, en estos días, y bueno, en una situación nueva para todos, ¿no? Para ustedes, el ser estudiantes bajo esta modalidad, a distancia, y también para nosotros, llevar adelante nuestro rol docente de una manera también distinta, a la distancia, aprovechando la bondad de las mediaciones de los dispositivos tecnológicos para poder acercarnos, para poder vernos, tener algún contacto, aunque sea a través de este medio. Bueno, a ver, en algunas cositas que les queríamos dejar con Sasa para esta semana. Ustedes vienen de hacer un trabajo sobre dos cosas, ¿no? Primero, un trabajo en relación a la investigación de un personaje que escogieron. Y después, por otro lado, de modo paralelo, una indagación que comenzamos, que les propusimos a través de dos fuentes, una fuente audiovisual y otra un texto, sobre los orígenes de Jesús, ¿no? Bueno, voy a retomar alguna cosita del trabajo sobre las fuentes, sobre el personaje este que estuvieron indagando. Seguramente para hacer el trabajo tuvieron que echar mano de distintas fuentes. En efecto, alguna consigna les pedía a ustedes que puedan recurrir a fuentes de distinto formato y tipo, porque bueno, evidentemente para la reconstrucción del retrato de un personaje histórico, sea más cercano o más lejano en el tiempo, ¿sí? o en el espacio, a cada uno y cada una de nosotros, es importante echar mano de fuentes, ¿no? Y sobre todo cuando esos personajes son lejanos, ya sea porque viven en otro lado, en caso de ser contemporáneos, como si vivieron hace mucho tiempo y no podemos tenerlos con nosotros cara a cara para tener una información directa o no mediada, un conocimiento inmediato, ¿no? Bueno, imagino que ustedes habrán recurrido a distintas fuentes para conformar esta presentación, que se acuerdan que tenía que contener lo fundamental de este personaje. Bueno, lo que nosotros vamos a retomar en el camino paralelo es la presentación, andar en la presentación de este otro personaje del quien les hablamos al inicio en la única clase presencial que pudimos compartir, que es Jesús de Nazaret, nada más ni nada menos. Para poder acercarnos a Jesús de Nazaret en cuanto personaje histórico, también contamos con distintas fuentes. Pero antes de conocer las fuentes de acceso histórico a Jesús de Nazaret, conviene hacer una primera mención o aclaración en relación a la importancia de Jesús de Nazaret como personaje histórico, ¿no? Que no tiene que ver solamente con satisfacer una curiosidad, con decir, bueno, efectivamente sí, ¿no? Jesús existe, por ahí desde una perspectiva de la fe, para quien cree en él, inserto en una experiencia de fe, o si Jesús existió desde una perspectiva de conocimiento histórico, ¿no? Donde uno puede datar, ubicar en el tiempo y en el espacio a un ser humano, un varón llamado Jesús de Nazaret en el siglo I en Palestina. En relación a esto último, a la ubicación histórica de Jesús, para nuestra fe es algo decisivo. ¿Y por qué es algo decisivo? Porque la fe cristiana no es una idea, un sistema filosófico, una abstracción. Algo de esto habíamos dicho en la primera clase, no sé si se acuerdan, en relación a que la fe cristiana es básicamente un acontecimiento, una persona, ¿no? Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan que yo no sé si lo comenté en todos los cursos, pero había dicho que para ser cristiano no basta con decir creo en Dios, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. ¿Se acuerdan a lo que me refería? Con esto quería decir que hay muchas personas que creen en Dios, hay muchas personas que ponen en aquello que consideran Dios distintas características, y en efecto encontramos distintas tradiciones religiosas, y con esto voy más allá del cristianismo incluso,
Pero el ser cristiano implica creer que Dios es Jesús de Nazaret. Y que en Jesús de Nazaret Dios se manifestó de manera plena, radical y con todo, ¿no? Y que esa manifestación es una manifestación histórica, en la historia. Habíamos dicho también que Dios es una palabra. Jugamos, ¿se acuerdan con estos conceptos del año pasado de significante y de significado? Que Dios puede ser, como 4 letras, un significante vacío, ¿no? Donde cada quien, de acuerdo a su querer, ¿sí?, a su buena, mala intención, su experiencia, su religión, lo que fuere, cada quien puede llenar ese significante con un contenido. Bueno, ¿qué es lo que dice el cristianismo? ¿Cuál es, digamos, la novedad, la originalidad del cristianismo? Es que ese significante, esas 4 letras, esa palabra, Dios, su significado, su contenido, es Jesús de Nazaret, ¿no? Pero no un Jesús de Nazaret etéreo, una idea, un concepto, no, es una historia, la historia de Jesús de Nazaret. Dios, el significado del significante o palabra o 4 letras que es Dios, ¿sí?, el significado de Dios lo descubrimos, lo vemos en una historia, en la historia de Jesús de Nazaret. Entonces, por eso para la fe cristiana es fundamental, primero, dilucidar el hecho de Jesús como un hecho histórico, es decir, ¿Jesús existió? ¿Sí o no? Bueno, hoy sabemos que sí. Sabemos que también tenemos más cosas en términos históricos para aprender y conocer de el Dios manifestado en la vida, en la práctica, en el decir y en el hacer de Jesús de Nazaret. Por eso es muy importante, chicos, chicas, este primer dato, ¿no? Este primer hecho que podríamos decir el valor y lo decisivo de la historia para la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana, insisto, vuelvo a subrayar, no es creer determinados ideales, valores, conceptos, no es un sistema de pensamiento, no es una enseñanza, no es un aprendizaje, es una persona. La persona de Jesús de Nazaret, en quienes los cristianos y cristianas reconocemos, ¿sí?, la manifestación amante y más plena de Dios entre nosotros. Entonces, eso es una cuestión importante. De hecho, hace poquito, el 25 de marzo, celebramos, no lo pudimos hacer presencialmente, pero el calendario litúrgico cristiano celebra la fiesta de la Encarnación. Así como tenemos, ¿vieron? La fiesta de Navidad, la fiesta de la Pascua. Bueno, el 25 de marzo es la fiesta de la Encarnación. Bueno, ¿qué es la fiesta de la Encarnación? Es esto, es celebrar que Dios, para los cristianos, no es el Dios en el cielo, ¿no?, sino es el Dios con nosotros. El Dios que ha tomado la decisión de hacerse ser humano en la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, acá nos parece importante con Sasa que retengan esto y que conserven esto, ¿no? No es algo anecdótico, ¿sí? No es cuestión de adorno el hecho de lo decisivo, mejor dicho, de la historicidad de Jesús de Nazaret. Porque en eso se juega algo fundamental del cristianismo, ¿no? El cristianismo es sobre todo una revelación, una manifestación de Dios en una historia como historia, ¿no?, en la historia de Jesús de Nazaret. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, para acceder a esa historia, ¿no?, a la historia de Jesús de Nazaret, o lo que a veces por ahí llamamos el Jesús histórico, también echamos mano de distintas fuentes, ¿no? Ustedes, para conocer un personaje de la historia, ¿sí?, aquel en quien han pensado, recuerdo que algunos grupos pensaban en un cantante, en algún grupo deportistas, en fin, personajes históricos del ámbito del arte, de la política, ¿no?, del deporte. Bueno, para acceder a esas personas, al no tener la posibilidad de un conocimiento directo, mano a mano, ese acceso está mediado por fuentes, ¿no? Ustedes han accedido, ¿sí?, a completar y a conocer la historia de esa persona a través de fuentes, ¿sí? Alguno por ahí echó mano de una sola fuente,
Otro grupo por ahí accedió a más de una, dos, tres. Algunas fuentes por ahí fueron escritas, ¿no? Alguna fuente ha sido una fuente audiovisual. Bueno, para acceder al Jesús histórico, al Jesús de la historia, tenemos también un conjunto de diversidad de fuentes, ¿no? Podemos dividir las fuentes en dos grandes tipos. Tenemos lo que se llaman las fuentes cristianas, es decir, testimonios escritos sobre Jesús de Nazaret, producidos por comunidades creyentes cristianas. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles tenemos ahí? Los evangelios, ¿no? Los evangelios canónicos, también los evangelios apócrifos. Pero quedémonos por ahora con los evangelios canónicos. Cuando digo los evangelios canónicos me refiero a aquellos 4 evangelios que a lo largo de su historia la Iglesia decidió incorporar y validarlos como testimonios verdaderos de Jesús, ¿no? de la historia de Jesús. Entonces, por un lado tenemos las fuentes cristianas y después tenemos fuentes no cristianas. Esto resulta interesante también, ¿no? Porque es como, a ver, les pongo un ejemplo. Cuando digo fuentes no cristianas, digo, por ejemplo, fuentes que no tienen un interés en que tal o cual persona, un interés particular o reconocido en que tal o cual persona pase a la posteridad, sea reconocido, alabado, adorado, creído como Dios, en el caso de Jesús, el Hijo de Dios para los cristianos, ¿no? Y sobre todo acá encontramos fuentes judías, ¿sí? Y fuentes que denominamos paganas, principalmente romanos, ¿no? De los romanos. Ahí van a ver que nosotros en esta semana les subimos, hay un PowerPoint, lo bajan, lo abren y con el primer clic corre como si fuera un video, donde van a ver el testimonio de 3 fuentes romanas sobre Jesús de Nazaret. Es decir, que las noticias sobre la existencia histórica de Jesús de Nazaret nos llegan no solo por los evangelios, lo cual es recontra importante, sino también por otros testimonios que no tienen nada que ver con los evangelios, ¿no? Entonces tenemos múltiples testimonios cristianos y no cristianos, los evangelios cristianos, estos 3 testimonios romanos que son Plinio el Joven, Tácito y Suetonio, y después vamos a también a compartirles el testimonio judío, ¿sí? De un tal Flavio Josefo, un historiador judío, ¿no? Estos 3 testimonios, estas 3 fuentes romanas o paganas sobre la existencia histórica de Jesús de Nazaret son posteriores al siglo I, es decir, después del año 100, ¿no? No así la de Flavio Josefo, que es un poquito anterior, este historiador judío del que les hablaba, y tampoco de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son dentro del siglo I. Pero eso va a ser tema para la próxima semana. Bien, bueno, quédense sobre todo con esto. Van a acceder a este material, que es un PowerPoint, que con un primer clic corre como un video y nos va a presentar, nos va a ayudar a acercarnos a estos testimonios romanos, ¿sí? Paganos, o sea, no cristianos, sobre Jesús de Nazaret, lo cual nos ayuda, justamente, es otro elemento para validar aquello que les decía, que es recontra importante para la fe cristiana, que es la consideración de Jesús como acontecimiento histórico, ¿no? Después, bueno, podemos decir otras cositas, pero no quiero ser demasiado larguero. Vamos a quedarnos con esto y cuando vean ese PowerPoint, la única propuesta es hacer un registro personal de ustedes, o ya sea de alguna cosa que les llame la atención, algo para subrayar, no sé, algo que les guste o algo que les genere alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Poder hacer un registro de esto. Bueno, chicos, nada más por esta semana. Nuestros deseos con Sasa de que estén bien, ustedes, sus familias, que puedan también tener la creatividad y la imaginación para aprovechar estos tiempos de otro modo, que esperemos que sean tiempos breves y pronto nos podamos volver a ver de manera cara a cara y personal. Les dejo un abrazo grande, que estén muy bien.